La Voz de América presenta. La Casa Blanca condena el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Nicolás Maduro y Gustavo Petro se reúnen este martes en Caracas después de las críticas de Colombia por inhabilitación de María Corina Machado. Detienen en Venezuela al poderoso exministro de Petróleo Tarek El Aissami. El aborto toma peso en la campaña a 7 meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mundo al Día. Soy Carolina Valladares desde Washington. La Casa Blanca fija su posición tras el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. A través del asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, la oficina presidencial condenó la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México. Sullivan dijo que los hechos suponen una clara violación de la Convención de Viena. Según el asesor de Biden, Estados Unidos ha pedido a ambos países que encuentren una solución a la disputa diplomática. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Le hemos pedido a Ecuador que trabaje con México para encontrar una solución a esta disputa diplomática. Y precisamente los embajadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron en Washington, D.C. en una sesión extraordinaria a pedido de Ecuador para tratar la ruptura diplomática de México y Ecuador. Para conocer los detalles, vamos ahora en vivo desde la OEA, donde ya está ahí Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué dijo Ecuador? Carolina, Ecuador defendió el uso de las fuerzas de seguridad dentro de la embajada mexicana en Quito, esto sin que México estuviera presente en esta sesión. Los organizadores de la OEA no revelaron ninguna explicación sobre la ausencia de México. Además, Ecuador afirmó que la condena previa contra el ex vicepresidente Jorge Glass prevalece sobre la condición de asilado político y que México, según el viceministro de Movilidad Humana de Ecuador, abusó de las leyes internacionales sobre el asilo. México ha hecho énfasis en la importancia y respeto que otorga a la institución del asilo. No obstante, su actitud socava y desnaturaliza la figura del asilo diplomático, tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. La mayoría de los otros países, miembros de la organización, Carolina, condenaron el asalto de Ecuador, definiéndolo como una violación de la soberanía de otro país. Algunos miembros, como Perú, pidieron una investigación sobre la posición jurídica de Glass. El secretario general, a conclusión de la sesión, Luis Almagro, recordamos su nombre, rechazó las acciones de Ecuador e hizo un llamado al diálogo entre los dos países. Gracias, Jacopo. Y mientras la OEA sesiona aquí en Washington, en Honduras, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se reúne bajo petición de Honduras para abordar el asalto de Ecuador a la Embajada de México. Precisamente ahí se pronunció hoy la canciller mexicana. No exagero cuando afirmo que en este acto autoritario se atravesó un umbral muy peligroso, que como también lo dijo el presidente López Obrador, no se cruzó ni en las más duras épocas de las dictaduras latinoamericanas y europeas. México exhorta a los Estados miembros de la CELAC a endosar la demanda que presentaremos ante la Corte Internacional de Justicia, así como la carta que enviaremos al secretario general de las Naciones Unidas para condenar los lamentables hechos.
El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, podría regresar en las próximas horas a la cárcel conocida como La Roca en Guayaquil, después de haber sido llevado de emergencia al Hospital Naval, según informaron hoy las autoridades del país. De acuerdo al servicio penitenciario, Glas tuvo que ser trasladado al hospital cuando sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos durante las últimas 24 horas. Según el servicio de cárceles, apenas Glas se desmayó, se activaron los protocolos para la atención médica y ha estado en observación médica en las últimas horas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe este martes en Caracas a su par colombiano Gustavo Petro. Esto después de las tensiones entre los dos mandatarios por las críticas de Petro al proceso electoral en Venezuela. Álvaro Agarra nos amplía desde Caracas. Álvaro, ¿cuáles son los temas sobre la mesa? Carolina, efectivamente, hace minutos el presidente Gustavo Petro aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según indicó el presidente Nicolás Maduro, ambos mandatarios se reunirán en privado en el Palacio Presidencial de Miraflores, donde abordarán el tema de la paz en la región, la cooperación diplomática, proyectos bilaterales de energía, gas, petróleo y proyectos de seguridad en la extensa frontera que comparten ambos países. Veamos. El encuentro se produce días después de la ruptura de relaciones entre México y Ecuador y luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionó las inhabilitaciones que impiden a la opositora María Corina Machado o a su candidata designada participar en las elecciones presidenciales previstas para julio. Ni escandalicemos, diferencias que se puedan tener. La vida es bonita cuando hay diferencias de criterio. De Colombia no nos separará nadie. Tenemos grandes objetivos que cumplir juntos. Conversaremos seguro muchos temas que hay, el asalto a la Embajada de México en Ecuador, el tema palestino, el fortalecimiento de la CELAC. El politólogo Emilio Useche destaca que la visita del presidente Petro ocurre en plena crisis diplomática entre Ecuador y México y tras pronunciarse sobre los impedimentos para que la oposición inscriba candidatos presidenciales. Es importante valorar este gesto como un gesto de Petro como negociador en el contexto de la región. El internacionalista Arlán Narváez considera que el encuentro es idóneo para abordar problemas entre los países. Los problemas entre los países se resuelven hablando, no se resuelven insultando, no se resuelven agrediendo, se resuelven conversando. La última ocasión en la que ambos líderes se reunieron fue durante la cumbre sobre migración convocada por México en Palenque, Chiapas, en el mes de octubre. Carolina, esta es la quinta vez que el presidente Petro se reúne con Maduro desde que asumió el poder en 2022, cuando las relaciones diplomáticas entre ambos países fueron restablecidas. Gracias, Álvaro. Y este martes la Fiscalía de Venezuela anunció la detención del exministro de Petróleo, Tarek Al-Alzami, acusado de corrupción y de liderar también una red para atentar contra el sistema económico venezolano. Adriana Núñez Rabascal, desde Caracas, con el reporte. Al-Alzami había renunciado a su cargo como ministro del Petróleo el año pasado, luego de que la Fiscalía General de Venezuela anunciara una ola de detenciones por un millonario desfalco a la petrolera estatal PDVSA. Desde ese momento hasta hoy se desconocía su paradero. Sin embargo, hay que recordar que Al-Alzami formó parte y ocupó altos cargos en los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro. El fiscal general de la Nación, Tarek William Saab, anunció que en las próximas horas habrá nuevas detenciones y dijo que se emitieron unas 17 boletas de captura. De una de las más graves conspiraciones económicas para implosionar de manera, yo diría, casi que total, no solamente la moneda venezolana, sino disparar, como en efecto pudo haber ocurrido en un primer momento, el dólar paralelo. El fiscal general mostró fotografías del momento del arresto de Al-Alzami y dijo que sería procesado por los delitos de traición a la patria, legitimación de capitales y apropiación de patrimonio público, entre otros. Según la versión del fiscal, Tarek Al-Alzami se hacía con dinero del Estado luego de vender el petróleo de Petróleos de Venezuela a través de criptomonedas. No me cabe la menor duda que estas personas estaban vinculadas de forma directa a Washington,
particularmente con ese eje Miami-Washington, para destruir la economía venezolana. En 2017, Estados Unidos incluyó en la lista de sancionados al exministro Tarek El Aissami por su supuesta vinculación con redes del narcotráfico. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Y en otras noticias de Venezuela, este martes el presidente Nicolás Maduro anunció la muerte de Hugo de los Reyes Chávez, padre del fallecido presidente Hugo Chávez. Tenía 91 años y seguía viviendo en su natal Barinas, que gobernó en 3 oportunidades. El expresidente Donald Trump se encuentra bajo fuego del sector conservador estadounidense tras afirmar que el derecho al aborto debe ser decisión de los estados. Paula Díaz nos amplía. El expresidente Donald Trump enfrenta críticas de miembros de su propio partido republicano por afirmar que los derechos reproductivos de la mujer deben ser decididos por cada uno de los 50 estados estadounidenses. Los estados lo determinarán mediante votación o legislación o quizás ambas. Y lo que decidan debe ser la ley del país, en este caso, la ley del estado. Pero como presidente, Trump nombró a 3 magistrados de la Corte Suprema que luego apoyaron anular ese derecho en el ámbito federal. En un video difundido el lunes, Trump dice ser el responsable de esa decisión de la Corte Suprema. La vicepresidenta Kamala Harris no cree en sus buenas intenciones. Orgullosamente responsable de que 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva viva ahora en un estado donde está prohibido el aborto. Si él volviera a estar en una posición en la que pudiera aprobar una ley, aprobaría una prohibición nacional del aborto. El expresidente dejó claro que la política estaba en el centro de su decisión. Debes seguir tu corazón en este tema, pero recuerda, también debes ganar elecciones. En su mismo partido republicano han expresado indignación. El ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, describió este anuncio como una bofetada en la cara de millones de estadounidenses opuestos al aborto que votaron a favor de Trump. El presidente Joe Biden señaló que hay 21 estados que han prohibido o restringido el aborto desde el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Donald Trump acaba de respaldar todas las prohibiciones estatales sobre la atención reproductiva en todo el país. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Para reducir el número de indigentes, el gobierno de Chicago designa a una latina que en algún momento en su vida experimentó qué es no tener un lugar para vivir. Enrique García Fuentes nos cuenta la misión de esta mujer que ahora busca justicia social para los desamparados. En la inauguración de un edificio de departamentos para personas de bajos recursos, el alcalde de Chicago anunció el nombramiento de Sandy Soto como directora de una nueva oficina para ayudar a desamparados en esa ciudad. Soto dijo que ella misma ha experimentado la falta de vivienda y que busca una justicia social para los desamparados. Estoy decidida a crear vías innovadoras que optimicen los programas y servicios existentes y al mismo tiempo lanzar nuevas iniciativas para abordar la falta de vivienda. El propósito es reducir el número de indigentes en la ciudad y reabrir clínicas de salud mental para los desamparados. Las autoridades informan que en Chicago viven al menos 68,000 personas sin un hogar estable o en condición de calle y que al menos el 80% de ellos son latinos y afroamericanos. Desamparados como Francisco de Jesús dicen que ya han recibido ayuda del gobierno local y de organizaciones religiosas y comunitarias. No, de que he hecho algo, La ciudad. ¿Qué han hecho por ustedes? Cosas de campaña. Pero otros indigentes como Arturo Almanza dicen que la nueva oficina y su ayuda nunca serán suficientes, especialmente ahora que están desalojando a inmigrantes en busca de asilo de los albergues de la ciudad. Pues ahorita hay muchos nuevos que vienen de Colombia, Venezuela. La nueva oficina creará un plan estratégico de 5 años para atacar las causas de la indigencia. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. Gobiernos y la sociedad civil adoptan medidas para reducir las emisiones de metano. Hablamos del poderoso gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global y que la Agencia de la Energía Atómica dice que se acercó casi a niveles récord en 2023. Verónica Valderas Iglesias nos informa.
Ya está en órbita el primer satélite climático desarrollado por una organización no gubernamental. Detecta fugas del gas de efecto invernadero metano alrededor del mundo para que se les repare. La mayor fuente industrial de metano es la industria del petróleo y gas. Por ello buscamos reducir la contaminación. Otras fuentes de metano incluyen la agricultura y los vertederos. El metano es el segundo factor más importante del calentamiento global después del dióxido de carbono. Más de 150 países, incluido Estados Unidos, han prometido reducir las emisiones para el año 2030. Recientemente, la Oficina de Administración de Tierras actualizó las reglas sobre producción de petróleo y gas en terrenos federales e indígenas, algo que los ambientalistas aplauden. Desde la perspectiva fiscal y del clima, tiene sentido que cuando las compañías perforen en terrenos públicos se les obligue a capturar el metano. La presidenta de la ONG Western Energy Alliance, Kathleen Sgama, dijo a la BOA que la industria petrolera y de gas hace su parte. Constantemente reducimos las emisiones de metano. Las regulaciones son cada vez más estrictas, así que como país hacemos mucho para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En su más reciente informe, la Agencia Internacional de la Energía llamó a Estados Unidos y otros países a hacer más para reducir las emisiones de metano. Algunos investigadores apuestan en los esfuerzos conjuntos. Espero que se logre una cooperación más estrecha entre la industria del petróleo y el gas, los científicos y los legisladores. Sin medidas efectivas para combatir el cambio climático, los científicos predicen que los eventos climáticos extremos serán más frecuentes e intensos. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Vamos a la pausa y en minutos preocupación entre los comerciantes de la Florida por el descenso en el turismo. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Desde Washington les informó Natalí Salas Guaitero. De mujeres están... Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El balance negativo del turismo en Florida durante 2023 preocupa a los comerciantes del estado. Pese al atractivo del lugar para visitantes de todo el mundo, los comerciantes temen un desempeño similar para este 2024. José Pernalete con el reporte. Según la agencia estatal de turismo Visit Florida, este rubro registró en 2023 un descenso de 1.7% en comparación al periodo anterior, una tendencia que los comerciantes observan con preocupación porque experimentaron poca actividad durante el primer trimestre de este año. Y mire, yo creo más o menos como el año pasado, hace 2 años, 3, después de la pandemia hubo muchísima gente. Lo que fue el año 2021-2022 explotó, que fue el desborde. Ya el año pasado se vio un poquito menos y este año también
no es tanto como se espera ya para la fecha que es. Las cifras oficiales contabilizan en 2023 un declive de 2.2% en la ocupación de hoteles versus el 2022. Más de 12 millones de turistas internacionales visitaron Florida el pasado año. Este 2024, algunos visitantes de otros países sí apuestan por disfrutar el estado del sol. Pues hemos escuchado mucho hablar sobre, en general, Estados Unidos y nos ha parecido una buena idea venir a Miami a disfrutar de unas buenas vacaciones. Expertos en economía estadounidense reconocen el descenso de las visitas de turistas al estado, pero destacan que no es motivo de alarma y la atribuyen al panorama global. Pero nosotros no hemos visto todavía una desocupación masiva de los hoteles, no hemos visto una disponibilidad en ese sentido que nos pueda pensar que nosotros estamos en un proceso de desviación. En 2023, Florida fue visitada por más de 135 millones de personas. En 2022 rompió el récord de viajeros con 137.4 millones de turistas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Es tiempo para otra pausa, pero en minutos la Fiscalía de El Salvador prepara juicios masivos para los capturados bajo el régimen de excepción. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En El Salvador, muchos capturados bajo el régimen de excepción están todavía a la espera de un juicio que determine su culpabilidad o inocencia. La Fiscalía prepara juicios masivos y tiene un plazo de hasta 24 meses para investigar sus casos. Claudia Saldaña tiene el reporte. En 2 años del régimen de excepción hay casi 80.000 capturas y más de 7.000 personas liberadas con medidas cautelares. Pero algunas organizaciones aseguran que un decreto reciente complica la situación de los capturados, pues ahora la Fiscalía agrupa a los detenidos por territorios para juzgarlos colectivamente. Ahora, como no encuentran delito individual, quieren hacer condenas masivas. Y por ejemplo, si una persona vivía en una comunidad y en esta comunidad mandaba a la pandilla X, y si a esta pandilla se le atribuye un crimen, entonces todos los que viven en esa comunidad los van a condenar por ese crimen que cometió tal vez 1 o 2 tipos de esa pandilla. El decreto 803 permite que las autoridades organicen a los capturados según su pertenencia a una estructura, denominación o territorio. Es algo donde responsablemente tú le vas a establecer al juez la existencia de esa organización terrorista y, digamos, todo lo acontecido en ese territorio en estos 11 años que actualmente estamos
juzgando. Sumado a esto, el decreto amplía el plazo hasta 2 años para realizar procesos penales. ¿Por qué la PGR y los abogados defensores públicos le están diciendo a la gente, mire, regréseme a preguntar hasta diciembre de 2025 o enero de 2026? Significa que hasta entonces van a comenzar las investigaciones. El decreto está vigente desde julio de 2023. No hay información pública sobre la cantidad de sentencias hasta la fecha. Claudia Saldaña, Voz de América, San Salvador. El reciclaje de llantas ha inspirado la visión de una empresa boliviana que busca contribuir a la consolidación de ciudades sostenibles. Hasta 800.000 llantas han llegado a reciclar en los últimos 10 años, el equivalente a plantar 150.000 árboles. Fabiola Chambi nos cuenta la historia que comenzó en una cocina doméstica. Hace 10 años y desde una cocina doméstica, 3 bolivianos dieron el primer paso de un gran sueño, motivados por el desperdicio de llantas y su efecto contaminador. Crearon Mamut y hoy se convirtieron en un referente latinoamericano de la construcción sostenible. Había una necesidad urgente de ver cómo a través de la tecnología podíamos solucionar ese problema, generando pisos que luego se convirtieron en parques, que luego se convirtieron en trabajo y que ha generado que casi 2 millones de personas usen nuestros productos en Bolivia, Paraguay, Brasil y Panamá. Ahora operan una planta que funciona con paneles solares. A partir de las llantas en desuso, han creado unos 14 productos de construcción, pero también pistas atléticas, productos viales y pisos amortiguantes que han transformado parques. El piso me parece bastante seguro para los niños, porque el hecho mismo de que ellos van corriendo, pueden tropezarse y el piso que fuera de cemento podía lastimarse, ¿no? Entonces eso es más bien algo que da seguridad a uno como papá. En esta década han reciclado casi 800.000 llantas, un equivalente a plantar 150.000 árboles, y su trabajo ha sido reconocido y apoyado. El proceso de descomposición de neumáticos demora hasta 1000 años, por eso es considerado altamente contaminante. Y en Bolivia el reciclaje de llantas no llega al 5%, pues el mercado solo aprovecha el 50% de los productos generados, según la organización Swiss Contact. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Hacemos otra pausa, pero no se vayan porque regresamos en minutos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Cansado pero triunfante. Un año es lo que ha tardado el corredor británico Russ Cook en atravesar África de punta a punta. Una hazaña no apta para la mayoría, pero gracias a la cual ha logrado recaudar dinero para una ONG. Han sido 16.000 kilómetros y 352 días a pie desde el punto de partida en Sudáfrica hasta Túnez, al norte del continente. Estoy un poquito cansado, dijo, al llegar a la meta. Así llegamos al final de nuestra meta, a emisión de este informativo en El Mundo al Día. Que tengan un feliz día. The whole journey's been on. He went through the mess. Let's try and join some of the people who are here.